está ya el doctor Abundis conmigo. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Y Luis Miguel, mi querido director, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Oye, pues de pronto nos amanecemos con que lo de Arabia nos impacta a nosotros directamente, ¿no? Todavía no sabemos quién es el responsable del ataque con drones, si fue Yemen o fue Irán, que supongo que dará lugar a una confrontación geopolítica, pero de momento el precio del petróleo aumentó. Bueno, Trump ya lo tiene claro, ¿eh? Que fue, no, todavía dudaba, ¿no? Pues entiendo. Ayer todavía dijo, lo tengo claro, pero dudo, ¿no? Porque pues, obviamente les conviene, igual que Israel, decir que fue Irán, pero pues no está tan claro, ¿no? Nos impacta, volviendo literalmente a tu saque, porque somos un país petrolero en dos sentidos. Exportamos 1.1 millones de barriles diarios, pero además importamos petrolíferos por más o menos 4,000 millones de dólares mensuales. Entonces nos va a pegar de dos maneras. Por un lado, mayores ingresos petroleros, más o menos con cuentas de paletero, $1 más de precio del petróleo significa 1.1 millones de dólares más de ingresos para Pemex, para el gobierno. Ahorita subió $10, ¿no? Más para o menos. la mezcla mexicana yo calculo que va a ser sobre $6. Recuerda que nuestra mezcla no es el Brent. No, está $10 abajo, pero pegó un salto 10 el Brent, ¿no? Son 6, ¿no? Yo calculo que van a ser $6 más para la mezcla mexicana. Eso significaría un poquito más de $6,5 millones diarios de ingresos petroleros. Y luego tenemos que va a subir el precio internacional de la gasolina o el precio de la gasolina en Texas. Y eso, literalmente, a los mayores ingresos petroleros le tenemos que restar los mayores gastos. ¿Sube el gas también con eso? Sí, todo. O sea, te incrementa por toda... O sea, por un lado te entra y por otro lado tienes que pagar. Sí, y hay que verlo. El gobierno tiene un enorme ecualizador que es el IEPS. ¿Cuánto subsidio le aplica a la gasolina? Pero a ver, solo tú y 7 más saben qué es el IEPS, ¿no, Paco? No, un poquito más. ¿Cuánta gente sabe lo que es el IEPS? Es el impuesto menos conocido del país. Si lo comparas con el predial, que es el que se le conoce más, que 77%. ¿El impuesto más conocido es el predial? Es el predial. 77% lo conoce. El IEPS lo conoce el 21%. Y luego el 47% te dice que no sabe a quién se lo paga. Y otros creen que se le pagan al Estado, a los estados, y otros creen que se le paga al municipio. A los bancos. Es el impuesto más desconocido. Por eso, a manera de hipótesis, creo que cuando hay incrementos del precio de la gasolina y se argumenta que es por un impuesto que se llama IEPS, creo que el público no alcanza a entender que eso es básicamente impuesto federal. Es que no te enteras, ¿no? Cuando pagas por la gasolina roja, 22.50, ¿te están subiendo el IEPS o qué te están subiendo? Te están cobrando, la mayor parte es entre IEPS y IVA, prácticamente el precio de la gasolina es puro impuesto. O sea, ¿pagas IEPS sobre IVA también? Por supuesto. Por supuesto. Además, bueno, y el IVA sí se conoce muy bien, aunque me sorprende que no sea más conocido que el predial. El IVA lo conoce el 60% de la gente, que me parece relativamente bajo. ¿60%? Se paga más el IVA que el IEPS. Sí, mucho más, ¿no? El IVA, perdón, que el predial. Pero ¿ayuda a que el IVA no sea visible? O sea, finalmente tú pagas algo y ya está incorporado al precio. En otras partes del mundo, en Estados Unidos, claramente te dicen, hasta aquí me paga a mí y el resto se lo paga el gobierno. Creo que era más visible antes, ¿no? Sí, porque antes te lo separaban, ahora está incorporado. Por eso supongo que bajó su nivel de conocimiento. 60 me parece bajo para todo lo que pagamos, ¿no? Entonces andamos muy mal en cultura fiscal, o sea, no nos enteramos bien de a quién le pagamos ni por qué le pagamos. Era una respuesta que te debía de la semana pasada, cuando decías, si ahora el recaudador tiene más legitimidad porque dice que tiene una lucha frontal contra la corrupción, hay quien se la concede y eso le daría más legitimidad. Ayer tú escribías que eso dio lugar a un nuevo concepto que se llama patriotismo fiscal. Es que cuando habíamos tenido una poeta en el SAT, ¿no? O sea, habló de patriotismo fiscal, ni más ni menos. No, pero es que, digamos, me parece que es una forma de decir que en este país sí, nuestra cultura fiscal es baja, no tenemos, yo creo todavía bien incorporados estos valores de, yo lo pongo como ejemplo en mis conversaciones, ¿no? En Estados Unidos sería imposible que en una conversación tú digas que evades impuestos. De manera, salvo el presidente. Sí, bueno. Que ya le requieren ahorita 6 o 7 años, ¿no? Sí, bueno. Oye, mientras él está pensando en inculpar a Irán, el juez le dijo, no, pero usted cuénteme de sus impuestos. Déjenme hacer una brevísima pausa, regreso con ustedes.
Bueno, ahí están el doctor Abundes y Luis Miguel González aquí en el estudio. Preguntarte, esta idea de incrementar la cultura fiscal, a mí me impresionó la forma en que lo dice la señora Reyes Farjat, del patriotismo fiscal. Los mexicanos no cultivamos eso. ¿Se puede solucionar con endurecimiento de las penas? Todo este tema de tratar la evasión fiscal a través del modelo casi de delincuencia organizada o seguridad nacional. Yo he escuchado de funcionarios de gobierno una idea que me parece mínimo provocadora y dicen, el gran problema es que México en los últimos años la gente le perdió el miedo al fisco. Oye, yo no, ¿eh? Pero como una actitud general yo no. Y dicen, por ejemplo, las prácticas de planeación fiscal agresiva de hace 20 años serían ahorita prácticas muy conservadoras. Es decir, la gente se empezó a atrever, y me refiero sobre todo corporativos, etcétera, se atrevió a hacer cosas que hace 20 años no. Entonces, tenemos por un lado este patriotismo fiscal en boca del SAT, de la jefa del SAT, pero también tenemos la idea de evadir impuestos es un delito que puede ser de seguridad nacional. Pero ese es un camino correcto, Luis Miguel. No se me hace que debe haber más eficacia y menos alaraca. Esto de estar endureciendo penas sin ton ni son, al rato van a decir que te van a fusilar por no pagar impuestos. A ver, sí necesitamos más eficacia y creo que el caso más claro, cuando decimos los factureros, ¿cómo es posible que a un causante cautivo le detectan si se retrasó un mes en la declaración y una facturera que mueve cientos de millones de pesos no la detectan, aunque esté en un domicilio donde es altamente improbable que facture siquiera centenas de miles de pesos, ¿no? Mira, yo creo que no sé si tú concedes a esta afirmación de estamos más relajados. Lo que es cierto es que este es un incentivo punitivo. Y al que se refiere, yo creo, la encargada hoy día del SAT es uno más bien de orgullo por contribuir con la gran bolsa gubernamental. Nuevamente, eso pasa por niveles de legitimidad del gobierno, ¿no? Es decir, si en el caso extremo la corrupción es el peor desperdicio de tu dinero como contribuyente, pero creo que en este país sí nos hace falta tener un poquito más de cultura fiscal, de conciencia de qué pagamos, a quién le pagamos, para que después podamos exigir si se están usando bien o mal nuestros impuestos. A ver, yo creo que mientras no veas un retorno directo, o sea, si tus impuestos se usan para estar financiando a la gente, entonces, oiga, yo tengo 1000 objeciones para pagarlos, pero los pago, mi obligación es pagarlo. Y claramente creo que el SAT, pues no sé quién no le tenga miedo, o sea, yo lo tengo presente cada mes, se mete a las cuentas, tiene capacidades extraordinarias, redujeron un montón de su actividad, y yo lo que digo es, además exhibieron un montón de gente que no pagaba, tiene todas esas facultades el SAT, no le basta con todo eso para querer tener una legislación mucho más dura, que en vez de, creo yo, ser más eficiente, lo único que hace es una laraca que genera efectivamente preocupación en algún sector. Tengo la impresión que hay tres relaciones casi diferenciadas con el fisco. Uno son los cautivos, otras son los extremadamente poderosos y otros son los informales. Y literalmente son tres países fiscales. Los informales seguramente no le tienen miedo al fisco porque no saben qué es. Y los protege el gobierno. Y los extorsionan grupos locales, digamos, inspectores. Y creen que es más barato. Ahora descubren que en la Fayuca hay armas. Dice, bueno, pues menos mal que se enteraron, ¿no? Digo, menos mal que descubrieron. El grupo de los hiperpoderosos. A mí me parece que es la parte más complicada. Y si pudiéramos hacer un poco de literatura, es cómo estarán leyendo ellos estos mensajes de patriotismo fiscal y de evadir impuestos. Es un asunto de seguridad nacional. Pero una parte de esto pasa por esta iniciativa de ya no más condonaciones, ¿no? Que pero creo que es una cosa es esa y otra es el endurecimiento en el Senado. ¿A ti no te parece terrible que le digan a alguien, oiga, usted está violando, es un peligro para la seguridad nacional? Me parece que es extremo, incluso vincularlo con delincuencia, pero creo que sí las penalizaciones, si fueran monetarias, por ejemplo, si evades el fisco, te voy a aumentar la pena, sería un buen
incentivo sin llegar a un tema Pues penal. yo sigo sin creyendo un tema de que en seguridad. cualquier delito la posibilidad de que te caigan es mucho más fuerte que cualquier endurecimiento. O sea, echa la ley, o sea, echa el fraude fiscal, te cae el fisco automáticamente. Esta idea de la inexorabilidad del SAT sería la que yo reforzaría. Así es. Mucho más que un endurecimiento de las penas. A ver, y con esto de la posibilidad de que los sistemas informáticos del SAT dialoguen con los del IMSS, Infonavit, etcétera, se crea lo que en otros países ya existe y que dicen es el Big Brother fiscal. Es decir, realmente te van a poder cachar desde qué boleto de avión compraste, a dónde viajaste y en qué asiento estabas sentado. Y creo yo también que hay que hacer simplificación administrativa. ¿Por qué demonios hay tantas factureras y todo lo demás? Si es una ley complicada. No, bueno, no solo eso. Para cuando compras gasolina, ¿no? Tienes que ir a una ventanilla especial a pedir tu factura, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa es una complicación, ¿no? Y no es el único trámite. O sea, de hecho, yo creo que ninguna compra te deberían de preguntar si quieres factura o no. Oye, se lo pregunté a la titular del SAT, a la que me hablaba del patriotismo fiscal. No, es que en estos momentos eso es difícil. O sea, pedir una factura en una tienda departamental ahora es casi pedir un favor. Sí. O sea, casi pedir un favor. No, fíjese que en estos momentos el sistema no sirve. Debería ser por norma. Echa la compra, aquí está el ticket fiscal. Y por supuesto todo el tema de profesionistas que nos dan servicios, pienso dentistas, doctores, donde pues básicamente por default no hay factura. ¿Y reducción del uso de efectivo no ayudaría? Sí, ahí viene el CODI que todavía sigue en pruebas piloto, va a ser una realidad de vida cotidiana en el 2020. Sí, pero va más lento que un elefante reumático, como dice el presidente. El caballo del mal, lo dicen. El caballo del mal. Y pesado. Que no llega. Bueno, compañeros, muchas gracias. Al contrario, gusto. Que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el tema de los impuestos.